El storytelling nos ayuda a superar el pero del lector. Sí, muchas veces cuando el lector está leyendo un libro, le llega el pero, ese famoso pero de pero yo no soy como el autor, yo no tengo esta habilidad, ¿y qué gano yo con esto? Esto y mucho más vamos a hablar en este episodio. Pero este episodio, el día de hoy, es patrocinado por Verónica Frescas, o Verónica Fresh, como le digo. Es una autora que va a presentar su libro en la FIL de Guadalajara este 2023. Ya está todo listo. Allá nos vemos a acompañarla. No puedo revelar el nombre del libro todavía, sin su permiso, pero este episodio es patrocinado por ella. ¿Y por qué patrocinado? Porque en las últimas revisiones que tuvimos con ella, salió este episodio. Salió este tema y hoy lo queremos compartir. Pero para poder compartirlo contigo, quiero arrancar con una historia. Y me voy a remontar a diciembre 2020, cuando ya tenía el libro listo para publicar. Solo me hacía falta una cosa, el prólogo que nos iba a hacer el honor Carla Willock de escribirlo. Y el día que me lo iba a entregar, ese viernes por la tarde-noche, le marco, nervioso obviamente, porque una persona que yo admiro mucho y que gracias a ella empecé en el storytelling, ella sin saberlo, me iba a entregar el prólogo de mi libro. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me dice, Pablo, solamente tengo 5 minutos para esta llamada. Y ahí empezó el nerviosismo. ¿Qué me va a decir? Algo está mal, algo no funcionó, algo no le gustó. Ella me lo dijo, si no le gustaba no escribí el prólogo. Y empezó el nerviosismo, le dije, sí, dime, sí, claro, dime. Esos 5 minutos se convirtieron en 2 horas. Y me empezó a dar retro del libro. Y sus comentarios te los quiero compartir porque para mí fueron muy confusos y fue un juego de emociones dentro de mí. Pablo, el libro me gustó. Se ve que es una catarsis, se ve que lo disfrutaste. También se ve que puedes dar más. Algo curioso, ¿cómo sabía que yo podía dar más? ¿Qué había leído en esas páginas que yo no me había dado cuenta y que decían o hablaban más de mí de lo que yo me imaginaba? Entonces, me remonto a los aprendizajes y me adelanto, me remonto a los aprendizajes del libro y yo les digo, yo aprendí del libro que yo terminé publicando, yo terminé aprendiendo de él. El autor terminó aprendiendo de las palabras que plasmó en las hojas. Y me dijo, se ve que puedes dar más. La historia es muy buena, pero ¿qué gano yo con la historia? O sea, el libro está enfocado totalmente en ti, en la historia. Y sí es cierto, yo por ser muy técnico y por querer demostrar que sabía de storytelling, había hecho un trabajo impecable de storytelling con una continuidad en la historia. Pero me había olvidado del lector en ese momento. Me había olvidado que las personas leen los libros para aprender. No para darse cuenta que el autor tiene una gran historia. Y aquí entraremos en detalle. No hay historias grandes ni pequeñas, hay historias a compartir y entraremos en eso ahorita en el episodio. Luego, parece un típico libro de motivación americana. Ahí me pegó en el ego y ahí no me gustó lo que me dijo. ¿Cómo que un típico libro de motivación americana? Tanto esmero que yo le había puesto al libro con storytelling para terminar siendo un libro más, eso no me gustó. Esos fueron los 3 y esos fueron las 3 observaciones que Carla Willock me hizo en esa llamada. Y te voy a ser bien honesto, me dio rabia cuando me dijo que era un típico libro de motivación americana. Se me hizo injusto, daba trabajo que había puesto, pero no podía, en ese momento no sabía cómo decírselo, la admiraba. Y esos 5 minutos se convirtió en una plática de 2 horas, donde aprendí que el libro es del autor y no del editorial, donde aprendí que no se trata de seguir las normas al pie de la letra, sino de tropicalizar las normas a la perspectiva y al autor, porque esa es la manera como terminas conectando y pudiendo crear posibles vínculos con el lector. Sentí rabia, sentí coraje, me dio miedo, porque entonces si yo, según yo había escrito un gran libro, pues ¿qué tenía que hacer para que fuera un gran libro? Esa mezcla de emociones hizo que me asqueara del libro y que lo dejara un tiempo. En lugar de meterme a él para modificarlo rápidamente, me fui
a meditar lo que me había dicho Carla Willock. Y en ese alejarme del libro, darme una claridad, caí en cuenta que en el storytelling siempre sale un pero. Hasta ese entonces, cada que contaba una historia, utilizaba el storytelling, siempre salía un pero. Y es que, no sé, bueno, me voy a adelantar, vamos entrando al episodio. Y es que la trampa del decir pero a la hora que uno comparte su perspectiva o cuenta una historia es grandísima. No te la dice el lector, pero luego llega ese pensamiento. ¿Cuántas veces no nos llegó ese momento de, que fuimos a una conferencia o leímos un libro? Sí, pero claro, pues yo no soy el autor, yo no puedo hacer esto, yo no tengo la habilidad. ¿Por qué? Porque lo admiramos, porque si escribió un libro es alguien que a lo mejor tiene una mayor habilidad que yo. Y se nos olvida que cuando estamos leyendo un libro estamos leyendo una perspectiva diferente a la nuestra que nos puede ayudar. Y ahí está la clave, que nos puede ayudar. ¿Cómo nos puede ayudar una perspectiva? ¿Cómo escribir un libro que comparte tu perspectiva? Cuando nosotros utilizamos el storytelling y contamos historias, lo que estamos haciendo es compartir nuestra perspectiva. Pero Pablo, ¿cuál es la perspectiva dentro del storytelling? Al escribir un libro con storytelling combinamos las ideas con historias. Sí, las ideas es la perspectiva, es esa idea que tú quieres compartir. Pero para darle esa idea al lector y compartirla, tenemos que preparar el camino. No podemos aventarle idea nada más. Tampoco podemos dejar puras ideas, porque el storytelling no se trata de dejar fuera las ideas y irte con pura emoción, sino es una combinación de ambas. En próximos episodios vamos a platicarlo y se los vamos a compartir, cómo se tienen que combinar, cuál es el orden, cuál es la razón y el tema específico de por qué tiene que llevar así, cómo es que recibe la información la persona, entra a su cerebro, la puede internalizar o no la puede internalizar. Lo que te puedo decir es que si tú compartes puras ideas, lo dejas en el raciocinio, haces pensar solamente al lector. Y si careces de emoción, vas a carecer de acción, porque la emoción es lo que lleva a la acción. Entonces tenemos que involucrar la emoción para que esa idea se pueda internalizar y entonces lo podamos llevar a la acción. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando una historia, utilizando la emoción, generando confianza, generando un desequilibrio para que se vuelva dinámica la lectura y entonces me lleve a mí con mayor interés a seguir leyendo y a seguir aprendiendo de tu perspectiva. Pero digamos que ya utilizamos el storytelling, que ya compartimos la historia y llegamos a la perspectiva y le decimos, y es que sin aprendizajes no hay aterrizajes. Esta perspectiva y este aprendizaje que me dejó mi papá. Pero no falta el que, pero pues yo no soy tú, yo no me certifiqué como coach, a lo mejor yo, pues vamos a decir, yo no pasé por lo que tú pasaste, yo no tengo los estudios que tú tienes, o pues yo no tengo una empresa como tú, yo soy un colaborador más, yo soy un godín más. Entonces, y ahí llega el pero. Pero no se trata solamente de compartir una perspectiva, se trata de ir un paso más allá. Y Carla Willock me lo dijo, ¿qué puedo llevarme yo a mi vida de mi historia? ¿Cómo puedo llevarme tu historia, tus aprendizajes a mi vida cotidiana? Y es que de eso se trata. Se trata de que el lector pueda aplicar ese aprendizaje en su vida cotidiana. ¿Y cómo lo hacemos? Aterrizando los aprendizajes en acciones sencillas. Sí, porque el valor más grande de una acción está en lo sencillo. Cuando tú haces acciones sencillas, le permites al lector poder llevar el valor del libro a su vida cotidiana. Y en ese momento, el valor de tu libro sobrepasa las páginas. Es ahí donde el libro se vuelve parte de la vida diaria y cotidiana y laboral del colaborador. Pero ¿cómo hacerlo? Y aquí me voy a regresar un poquito a mis épocas de entrenador, de facilitador. Y nosotros partíamos de una premisa muy importante, y es que el aprendizaje, el verdadero aprendizaje tiene 3 etapas: conocimiento, razonamiento y validación. Y acción y compartir, que es donde validas el aprendizaje. Primero obtienes el conocimiento, recibes la información.
Segundo, lo razonas. Lo tropicalizas, lo que te dicen no lo agarras tal cual, le quitas lo que no te hace sentido, lo acomodas y ahí te cayó el 20. ¡Sí es cierto! Y el tercer paso es llevarlo a la práctica, llevarlo a la acción y compartirlo, porque se dice que uno aprende cuando enseña. Entonces, para que el lector pueda aprender de lo que le estamos compartiendo en el libro, tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que asegurarnos que esa moraleja, ese aprendizaje que nosotros queremos dejarle, trasladarlo a 3 acciones sencillas que él pueda hacer. 3 acciones que cualquier persona, o no cualquier persona, que tu lector ideal puede implementar en su vida cotidiana, con su familia, en su día a día, en su trabajo, en el deporte. Y entonces sí, cuando logramos esto, aterrizamos los aprendizajes y le quitamos el pero de la boca al lector. Y aquí es donde entra la importancia de un acompañamiento a la hora de escribir el libro. Porque eso es lo que hace el Book Manager. El Book Manager te acompaña, te permite que puedas aterrizar estos aprendizajes, ya sea en el cuerpo del capítulo o al finalizar el capítulo. Hay mucha gente, muchos lectores, y yo me incluyo, que me encanta que nos hagan un resumen al final de cada capítulo. Y ojo, estoy hablando y enfocándome para las personas que quieren compartir su historia, para las personas que quieren compartir su perspectiva de algún tema en específico, de la vida, de los negocios. Y es aquí cuando esto entra en juego. Muchos dicen, es que yo quiero un resumen. Y si en lugar de un resumen y de concluir el capítulo, le das acciones sencillas de cómo puede aplicar tu metodología en su vida cotidiana, de cómo puede hacer un mejor marketing en acciones sencillas sin ser mercadólogo, de cómo puede ser un mejor negociador sin haber ido a Harvard a estudiar, o de cómo puede aplicar estos artes o estas cartas, o cómo, y estoy tocando temas de varios autores y libros que estamos por presentar en la fila. Entonces, ¿cómo lo puede llevar el lector a su vida diaria? En acciones sencillas, porque el storytelling nos permite compartir aprendizajes y aterrizarlos en acciones sencillas aplicadas a la vida cotidiana y laboral del lector. Y es ahí cuando ese libro pasó de ser un buen libro a ser un libro que se vuelve parte de tu vida diaria y cotidiana. Y entonces lo terminas recomendando. Y ahí es donde nacen, si tú quieres escribir un libro, los grandes bestsellers. Y ahí es donde nacen los libros que dejan un antes y un después. Los que comparten un legado y los que trascienden más allá de un bestseller de años y lo siguen compartiendo. Si tú tienes un amigo o si tú estás escribiendo un libro, recuerda, combina las historias con las ideas. Si sabes de alguien que quiere escribir un libro, que está por compartir su perspectiva, compártele este episodio para que pueda tener un poquito, una mayor guía de cómo compartir su perspectiva. Tenemos 2 episodios que vienen muy increíbles. Uno de ellos es, ¿se puede aprender de la historia de alguien más? ¿Cómo podemos aprender de la historia de alguien más? Y otro que me encanta es que no hay mejores ojos a la hora de escribir un libro que los de tu Book Manager. ¿Cómo te ayudan a contextualizar y aterrizar esas ideas para hacerlas digeribles con los lectores? Estos son los episodios que vienen. Ahora sí, ya llegamos a los 14 minutos, que es el promedio. Te mando un abrazo. Comparte este episodio, califícanos con 5 estrellas en Apple Podcast para llegar al top 100 este año. Y nosotros te prometemos que seguiremos compartiendo 2 episodios por semana. Te mando un abrazo, que tengas un feliz inicio de semana y nos escuchamos en el episodio de mitad de semana.